En un mundo donde la historia se escribe con tinta de convenciones, hay textos que se atreven a desafiar el orden establecido. El día de hoy, te llevaré a través de una odisea hacia lo prohibido, lo oculto y lo revolucionario. Desde los místicos rincones del gnosticismo en la Pistis Sophia, hasta los oscuros pasillos del poder en el grimorio del Papa Honorio. Estos documentos son más que meros escritos. Son portales a un pasado alternativo, donde las verdades ocultas y las enseñanzas esotéricas ofrecen una perspectiva radicalmente diferente. Estos libros no deberían de existir. Sin embargo, el día de hoy los he traído para ti, para que los conozcas y para que te prepares para un viaje a través de los secretos más oscuros y las revelaciones más sorprendentes, donde cada manuscrito es un capítulo olvidado de nuestro pasado espiritual. Estos textos no solo cuestionan la historia, desafían nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. Yo soy el documentalista y esto es 5 manuscritos prohibidos que desafían la historia. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Pistis Sophia, un texto gnóstico que detalla enseñanzas y conocimientos esotéricos. Pistis Sophia es un enigmático texto gnóstico que surge a los lectores en el mundo de los conocimientos esotéricos y visiones místicas. Este manuscrito, redactado entre el siglo III y el IV después de Cristo, es una de las obras más profundas y complejas del gnosticismo cristiano. El título, que se traduce como Fe Sabiduría, es una referencia directa a una figura central en el texto, personificando tanto la fe como la sabiduría divina. Lo que distingue a este texto de otros escritos religiosos de su época es su estructura y contenido. El texto es una mezcla de enseñanzas espirituales, diálogos y relatos visionarios, presentando una cosmología y una teología que desafían las narrativas tradicionales del cristianismo ortodoxo. En sus páginas se describen intrincados sistemas de eones y arquetipos divinos, junto con detalladas explicaciones sobre el destino del alma y la redención. Pistis Sophia describe extensamente los viajes y tribulaciones de la Sofía, sabiduría, en su caída y posterior redención. Este relato es una representación simbólica del alma humana perdida en el horror y su anhelo de regresar a la plenitud divina. A través de esta narrativa, el texto ofrece un camino de conocimiento y salvación que difiere notablemente de las doctrinas establecidas por la Iglesia primitiva. Este texto también es notable por sus diálogos atribuidos a Jesucristo después de su resurrección. En ellos, Jesús imparte enseñanzas místicas a sus discípulos, revelando misterios sobre los reinos divinos y ofreciendo una interpretación esotérica en su misión y enseñanzas. Estas secciones proporcionan una perspectiva única sobre la figura de Jesús, distanciándose de las representaciones convencionales del Nuevo Testamento.
Pistis Sophia no solo desafía la historia conocida, su naturaleza misma cuestiona los límites de la fe y la espiritualidad. Su descubrimiento y traducción en tiempos modernos han avivado el interés en el gnosticismo, presentando una visión alternativa y profundamente simbólica del cristianismo que continúa fascinando y provocando debate entre teólogos, historiadores y buscadores espirituales. El Grimorio de Honorius, un libro de magia medieval supuestamente escrito por el Papa Honorio III. El Grimorio de Honorius, envuelto en misterio y controversia, es un libro medieval de magia negra, supuestamente escrito por el Papa Honorio III. Este texto, que data del siglo XIII, representa uno de los oscuros y enigmáticos capítulos de la historia de la magia y la espiritualidad occidental. La sola idea de que un papa haya podido autorizar un grimorio es un asunto de intenso debate y especulación, añadiendo un sabor de herejía y sacrilegio a su legado. El grimorio se centra en la invocación y el control de espíritus demoníacos, una práctica totalmente condenada por la Iglesia Católica. El texto proporciona instrucciones detalladas para la realización de rituales y sacrificios, con el fin de dominar a estas entidades sobrenaturales. La supuesta autoría papal del libro lo hace aún más intrigante, ya que implica una conexión entre los más altos niveles de la jerarquía eclesiástica y las prácticas ocultas consideradas totalmente prohibidas y diabólicas. La estructura del grimorio es compleja, conteniendo conjuros, oraciones y un detallado calendario litúrgico para la realización de rituales. Su contenido desafía no solo las enseñanzas de la Iglesia, sino también de las nociones convencionales de la moralidad y la espiritualidad de la época. El Grimorio de Honorius ha sido objeto de múltiples interpretaciones a lo largo de los siglos, con algunos viéndolo como una obra de pura fantasía, mientras que otros lo consideran un manual genuino de prácticas mágicas. Su existencia y persistencia a través del tiempo es un testimonio de la fascinación humana por lo oculto y lo prohibido, así como de la compleja relación entre la religión y la magia. Este grimorio continúa siendo un objeto de estudio y fascinación en el mundo moderno, donde sus enseñanzas y leyendas alimentan la imaginación y el debate sobre los límites de la fe, la moral y el poder espiritual. Su presunta conexión con un papa añade una dimensión aún más intrigante, sugiriendo una historia oculta de la Iglesia y sus líderes, que sigue siendo objeto de especulación y misterio. El Libro de los Jubileos, un texto judío antiguo que reinterpreta los eventos del Génesis y el Éxodo. El Libro de los Jubileos, también conocido como Pequeño Génesis, es un texto judío antiguo que ofrece una reinterpretación audaz y detallada de los eventos narrados en el Génesis y el Éxodo.
Este manuscrito, escrito en el siglo II a.C., no solo narra nuevamente las historias bíblicas, sino que también introduce nuevos elementos y perspectivas que desafían las versiones tradicionales. Este texto es notable por su enfoque en la cronología, dividiendo la historia desde la creación hasta Moisés en periodos de jubileos, cada uno compuesto de 49 años. Esta estructura no solo sirve para organizar los eventos bíblicos de manera precisa, sino que también ofrece un marco para entender la intervención divina en la historia humana. Una de las características más intrigantes del libro de los Jubileos es su detallada descripción de las leyes y mandamientos, algunos de los cuales no se encuentran en el Pentateuco. Estas leyes incluyen prácticas dietéticas, rituales religiosos y normas sociales que reflejan una interpretación estricta y detallada de la ley mosaica. Además, el libro de los Jubileos se sumerge en el misticismo proporcionando detalles adicionales sobre ángeles, demonios y otros seres celestiales, elementos que están apenas insinuados en el texto bíblico canónico. Estas narrativas añaden una dimensión más rica y compleja a las conocidas historias bíblicas, presentando un universo donde lo sobrenatural juega un papel fundamental. La forma en que el libro de los Jubileos reinterpreta eventos conocidos y sus personajes es otro aspecto que desafía la historia tradicional. Por ejemplo, ofrece visiones alternativas sobre figuras como Noé y Abraham, y explica de manera diferente algunos eventos más cruciales en el Antiguo Testamento. Este manuscrito no solo es valioso por su contenido, sino también por lo que revela sobre el judaísmo de la época en que fue escrito. Proporciona una ventana única a las creencias, esperanzas y temores de una comunidad en un punto crucial de su desarrollo espiritual y cultural. A pesar de no ser parte del canon bíblico judío o cristiano, el libro de los Jubileos sigue siendo una fuente fascinante de conocimiento y especulación para estudiosos y entusiastas de la historia religiosa. Los pergaminos de Chenoboskion, una colección de textos gnósticos encontrados cerca de Nag Hammadi. Los pergaminos de Chenoboskion, más conocidos como los manuscritos de Nag Hammadi, descubiertos en 1945 cerca de la ciudad egipcia de Nag Hammadi, son un tesoro de textos gnósticos que han revolucionado nuestra comprensión del cristianismo primitivo y el gnosticismo. Esta colección de 13 códices, que contiene más de 50 textos, ofrece una mirada radicalmente diferente a las enseñanzas y creencias de grupos cristianos tempranos, que a menudo estaban en conflicto con la iglesia primitiva ortodoxa. Estos textos, escritos principalmente en copto, incluyen evangelios, actos, cartas y tratados, muchos de los cuales presentan visiones alternativas de figuras conocidas del cristianismo, como Jesús, María Magdalena y los apóstoles. Por ejemplo, el Evangelio de Tomás, uno de los textos más famosos de esta colección, es una compilación de dichos de Jesús que difiere significativamente de los evangelios canónicos. Lo que hace a los pergaminos de Chenoboskion particularmente polémicos y fascinantes es su contenido gnóstico, que desafía las interpretaciones convencionales del cristianismo. El gnosticismo, con sus enseñanzas sobre el conocimiento espiritual directo, la gnosis, la dualidad entre un Dios supremo y un demiurgo creador del mundo material, y un enfoque en el despertar espiritual,
ofrece una perspectiva completamente diferente a la tradición cristiana ortodoxa. La revelación de estos textos ha provocado intensos debates entre los eruditos sobre la naturaleza y la historia del cristianismo primitivo. Estos documentos sugieren que las primeras comunidades cristianas eran mucho más diversas en sus creencias y prácticas de lo que tradicionalmente se ha pensado. La existencia de estos textos desafía la noción de una doctrina cristiana unificada y homogénea en los primeros siglos. Los manuscritos de Nag Hammadi no solo son valiosos por su contenido histórico y religioso, sino también por la luz que arrojan sobre las luchas internas y los conflictos teológicos dentro del cristianismo primitivo. Su descubrimiento y estudio continúan alimentando un apasionante diálogo sobre la historia del pensamiento religioso y las múltiples formas en que la fe cristiana fue entendida y vivida en sus inicios. El diálogo de Valentín, un texto gnóstico que presenta una visión alternativa del cristianismo. El diálogo de Valentín, un intrigante manuscrito gnóstico, ofrece una visión del cristianismo que se desvía radicalmente de la narrativa tradicional. Este texto, atribuido a Valentín, uno de los más influyentes maestros gnósticos del siglo II, presenta un enfoque esotérico y místico de la fe cristiana que desafía las interpretaciones convencionales establecidas por la Iglesia primitiva. Valentín, conocido por su sofisticada teología y por su intento de fusionar elementos cristianos con ideas filosóficas y místicas, propone en este diálogo una cosmología única. En ella, la creación y la caída del hombre no son meramente eventos históricos, sino procesos espirituales profundamente simbólicos. El texto explora la idea de un Dios que es completamente trascendente y desconocido, en contraposición a un demiurgo o creador inferior, responsable del mundo material y sus imperfecciones. El diálogo de Valentín también redefine la figura de Cristo, no solo como Salvador, sino como un ser divino que proporciona gnosis o conocimiento espiritual, necesario para la salvación del alma. Este conocimiento es presentado como la clave para escapar del mundo material y alcanzar un estado superior de existencia. Otro aspecto revolucionario de este texto es su interpretación de los roles y las relaciones entre figuras bíblicas. Por ejemplo, Valentín reinterpreta la relación entre Adán y Eva y la serpiente en el jardín del Edén, presentándolos como símbolos de procesos espirituales y del despertar gnóstico. El diálogo de Valentín no solo desafía la ortodoxia cristiana, sino que también ofrece una visión más inclusiva y mística de la fe. En este texto, la salvación y el conocimiento divino no son exclusivos, sino accesibles a todos los que buscan la verdad espiritual más allá de las restricciones del mundo material. Este manuscrito gnóstico es un testimonio de la diversidad de creencias y prácticas en el cristianismo primitivo. Su contenido sigue siendo un tema de fascinación y debate entre los estudiosos, y continúa desafiando nuestra comprensión de los orígenes y la naturaleza del cristianismo. Los 5 manuscritos prohibidos abren ventanas a mundos olvidados, desafiando nuestra comprensión de la historia y la espiritualidad. Desde la sabiduría oculta de la Pistis Sophia hasta las enseñanzas subversivas del diálogo de Valentín, estos textos revelan una diversidad de pensamientos y creencias en tiempos antiguos, a menudo en conflicto con las narrativas dominantes. El Grimorio de Honorius,
Misterios nos sumerge en el misticismo medieval, mientras que el libro de los Jubileos y los pergaminos de Chenoboskion cuestionan las interpretaciones tradicionales del cristianismo. Estos manuscritos no solo son fascinantes por su contenido, sino también por cómo nos desafían a repensar la historia y la fe. Recuerda que, si te interesa leer estos libros, agrégame al WhatsApp para que puedas leerlos. He dejado un link en la descripción de este video. Yo soy el documentalista y esto fue 5 manuscritos prohibidos que desafían la historia. Saludos especiales para María de los Ángeles Marina Leg, Dani Gardea, Rodrigo Torres Aguilar, Alina Yuridia Sánchez Ferías, Norma Olvera, Luis Carraya, Mena, Valeria González Montoya, The Last Titan, Sinaid Flores, Clauis Calpan, Sergio Méndez, El Gallo, Hernán de Jesús Domínguez, Natalia Marín, Vida Gamers, User PQ3WO5KU5S, ATMTV Metal, José MB, Que Basil Sube 1911 y Sujeibi Florian. Gracias y hasta la próxima.